Eh, sí, se está viendo. Tengo que mejorar un poco el audio. Se escucha fuerte y claro el audio, ¿no? Sí, Ok, sí, ya. Muchas gracias. Entonces, la clase de hoy es, lo que vamos a ver el día de hoy es, bueno, la continuación de lo que estábamos viendo la clase pasada. Llegamos hasta un poco antes de acá. Terminamos viendo eh, categorías taxonómicas, si no lo recuerdo. Si bien lo recuerdo. ¿Ya? Eh, Dame un segundito que voy a... Tengo que dejar al Meet en esta otra pantalla para poder ir viendo lo que ustedes me van publicando. A ver. Ahí sí. Ya. Eh, por ejemplo, necesito que la Fernanda Arismendi está por ahí. Fernanda Arismendi. Ya, Fernanda. Eh, ¿Te acuerdas lo último que vimos de la clase anterior respecto a las categorías taxonómicas? Fernanda no se acuerda. Chuta, estamos mal. ¿Ah? Veamos a otra persona, por ejemplo, Luis Ortiz está. Ya, Luis, ¿te acuerdas qué lo que eran las categorías taxonómicas? No. Uf. ¿Hay alguien que se acuerde qué lo que eran las categorías taxonómicas? era para organizar la vida animal. Muy bien, para organizar y clasificar a los seres vivos. Sí, Y clasificarlos de manera jerárquica, ¿ya? Eh, es decir, por ejemplo, si teníamos al perrito, decíamos que el perro primero pertenecía al reino animal. Es decir, nosotros podemos, si nosotros creemos en la evolución, ¿ya? Esto no, bueno, esto no se lo mostré, pero sí lo subí a la página, ¿cierto? Nosotros teníamos dos formas de pensar, de explicar la diversidad de seres vivos en nuestro planeta. Teníamos la religión, ¿no es cierto? El creacionismo versus el evolucionismo. La creación decía que el hombre se creó por un ente divino, ¿ya? Y todos los seres vivos se crearon por Dios. Entonces eso lo decía el creacionismo. Bueno, también hay otras, esto es como una sátira, ¿no es cierto? Que sería algo así como lo que pensarían la evolución según Pokémon, sería como estos animalitos van creciendo y van desarrollando nuevas habilidades y eh, nuevas formas de poder combatir. Pero aquí esto es lo que piensa la gente, no sé, el común de la gente piensa que nosotros evolucionamos del mono, es decir, le crea al evolucionismo un poco, le crea a Darwin, ¿ya? Esto es lo que diría el History Channel, porque que obviamente esto ocurrió, pero previamente fueron los alienígenas ancestrales los que promovieron a que esto ocurriera. Pero la ciencia, en rigor, es lo que prima el uso de la razón humana, ya en donde el ser humano no tiene nada que ver con el mono. De hecho, el mono es eh, hay un ancestro común del mono que quizás provocó la evolución de otros homínidos y muchos de esos homínidos fueron extinguiéndose y somos nosotros los que en cierta medida llegamos al final de este camino, al igual que el chimpancé, estamos vivos, pero nuestro ancestro común es muy anterior. ¿Ya? Entonces, todas estas otras ideas
previas, sería bueno que se las saquen de la cabeza y comencemos a hablar de ciencia, ¿ya? Porque la ciencia cuenta con la evidencia necesaria para poder entender estos procesos que explican lo que somos, de dónde venimos y también la biodiversidad que existe en nuestro planeta, ¿ya? Y por eso Carlos Linneo inventó una forma de clasificar a los seres vivos en dominios, reinos, filum, clase, orden, familia, géneros y especies. Y lo más importante es que las últimas dos clasificaciones son las que le dan el nombre a nuestras especies, ¿ya? En el caso de nosotros, nuestro género es el Homo y la especie es el Sapiens, ¿ya? Pero pertenecemos a la familia de los homínidos, al orden de los primates, y así hacia arriba pertenecemos al reino animal, etcétera, etcétera. Porque todos somos seres vivos que nos podemos clasificar a través de estas categorías taxonómicas, ¿ya? Al igual que este perrito, ¿ya? Y esto es lo que nos sirvió para poder determinar que la alternativa correcta a esta pregunta que se les hizo era la alternativa, en este caso de menor a mayor diversidad, estar a la D, clase, orden, familia y género, desde menor a mayor diversidad. Ya, era la D, si mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, contestar esta pregunta implicaba tener un conocimiento relativamente vasto y entender que los seres vivos se pueden clasificar, porque el ser humano, nuestro cerebro tiende a hacer eso, a clasificar la vida, y todas las cosas las clasificamos porque nos permite ordenarnos, ¿ya? Y eso se lo debemos al señor Carlos Linneo. Hay otro concepto que también se preguntó, y aquí esto ya es propio de la clase de hoy, el concepto de órgano análogo y órgano homólogo. Cuando yo hablo de una analogía, ¿qué entienden ustedes por una analogía? A ver, por ejemplo, aquí yo tengo a la señorita Laura de la Rosa. Laura, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, profe. Ya, Laura. Laura, ¿qué entiendes tú por una analogía? Cuando yo les digo, chiquillos, voy a hacer una analogía de esto que quiero explicarle. Algo semejante a otras cosas, como los órganos análogos, las alas de mariposa y las alas de aves. Claro, una analogía, en rigor, esto viene desde la biología, ¿ya? La palabra analogía se refiere principalmente a buscar una semejanza, ¿ya? Pero hay distintos tipos de semejanza. Muchas gracias, Laura. Hay distintos tipos de semejanza. Pueden ser semejanzas que tienen que ver con la evolución y semejanzas que no tienen nada que ver con la evolución, ¿ya? Y eso es lo que se espera a través de esta pregunta que se les hizo, que ustedes sepan discriminar entre una analogía, que son órganos semejantes, y una homología, ¿ya? Hay diferencia entre homología y analogía en biología, ¿ya? Y eso se explicaba de la siguiente forma. Los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma estructura interna o parecida. Y esto tiene que ver con la tarea que se les va a dar allá, porque hay evidencias se trabaja con los órganos homólogos y los órganos análogos en evolución, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren tener una tarea exitosa, bien evaluada, con un alto porcentaje, deben entender el concepto de homología y analogía. Entonces, los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma estructura interna, pese a que pueden estar adaptados y realizar funciones distintas. Por ejemplo, cuando hablamos de la pata delantera de una lagartija, cuando hablamos de la mano, por ejemplo, o la pata delantera de esto, que podría ser, tiene dedos, podría ser, no sé, un marsupial, o podría ser una ardilla, no sé, y el ala de un ave, ¿ya? En este caso, la pata delantera de este animal
que es un reptil, le sirve para reptar, ¿no es cierto?, moverse en el piso. Esta le podría servir para manipular objetos, por ejemplo, si es que fuera una ardilla. Pero el ala delantera, ¿no es cierto?, derecha de este animal le permite volar. ¿Ya? Entonces tienen funciones distintas, sin embargo tienen una estructura interna que es similar. Aquí vemos al perrito, ¿no es cierto?, la pata delantera del perro y la aleta delantera de la orca. Ya tienen una estructura interna que es similar, tienen los mismos huesos. Miren, si ustedes se fijan, este huesito que está en rojo es el mismo que tiene esta orca, el aleta delantera de la orca, y es el mismo que tiene la mano de la ardilla, por ejemplo, ¿ya? Y es el mismo que tenemos nosotros, ¿ya? Los hombres, los humanos, ¿ya? No el hombre, es el ser humano. Por lo tanto, tienen la misma estructura interna, pero tienen función distinta. Y cuando se refieren... No. Las orcas no tienen 4 patas. Tienen aletas. Pero la estructura interna es similar. Es homóloga. En todas las especies. Por ejemplo, los huesos. Sí, tienen 4 aletas. Sí. ¿Ya? A ver. Tienen 2 aletas. A ver. Me pillaron, ¿ah? Me pillaron, no, debieran tener. A ver, veámoslo. Porque, bueno, no, debiera tener la aleta, es la aleta delantera, ¿ya? No, la de atrás no está. No, son la aleta delantera, tienes razón. Sí, la orca tiene esta aleta delantera, la pata delantera. Quizá perdió la aleta trasera, que debiera ser el reducto evolutivo de sus patas, las perdió y las reemplazó quizás por en la cola. Tiene que tener un órgano vestigial de que tenía pata trasera, porque de hecho todos los delfines y todos los cetáceos evolucionaron de animales cuadrúpedos, ¿ya? Pero estamos hablando de, en este caso, la aleta delantera, ¿ya? Al igual que la pata delantera del perro y de la pata delantera de un reptil y el ala de un ave. Todos son órganos homólogos. Tienen funciones distintas, pero tienen una estructura ósea que es similar y por eso es homólogo. Y otra cosa muy importante, que también los genes que dan origen a estas estructuras son los mismos. Y otra cosa importante es que si asumimos que todos estos organismos evolucionaron, tienen un ancestro común que dio origen a esa estructura. Es decir, tienen un origen embriológico común. Entonces, no es solamente que tengan una estructura ósea o interna común, sino que también tienen una estructura embrionaria que también es común. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Porque veo que en el chat yo voy mirando estoy mirando la diapositiva y de repente se me pasa los comentarios. Ya, por ejemplo, Sebastián me preguntó sobre los pulpos, si acaso habrán evolucionado. Obvio que sí, han ido evolucionando. Los pulpos tienen también distintas familias y distintas especies, y todos ellos han ido adaptándose al entorno en el cual viven. Entonces un pulpo que habita, por ejemplo, en el Atlántico, quizá no sea no sea de la misma familia, ni siquiera de la misma especie con un pulpo del Pacífico respecto a un pulpo del Mediterráneo, ¿ya? Y tiene que ver principalmente porque los animales se adaptan al entorno en el cual viven, ¿ya? Y aquí es mucho más visual, porque en este caso este animal se adaptó al aire, este otro se adaptó al mar y este otro a la tierra. Por lo tanto, la estructura anatómica de su pata delantera se adaptó al lugar donde ellos viven. Por eso hablamos de órganos homólogos
que, si bien es cierto, tienen un origen embriológico común y evolutivo, tienen funciones distintas. Ahora, ¿con qué se contrapone esto? Con un órgano análogo. Un órgano análogo entonces sería... Ah, no, aquí hay otro ejemplo. ¿Ya? La aleta de una marsopa, la pata de un topo, la mano del hombre, la pata del caballo, el ala del murciélago. Si ustedes se dan cuenta, todas estas son las falanges. Aquí el caballo no tiene falange, tiene una única falange, pero tiene las estructuras. La otra estructura es como que en algún minuto tuvo dedos, pero se quedó con uno solo. ¿Ah? Lo mismo acá el topo y el murciélago. Tenemos este otro hueso, el rojo, que está presente en todos. Pero acá llegamos a órganos análogos, que uno dice, mira, la estructura interna no tiene nada que ver entre un animal y otro, ¿ya? No tiene nada que ver entre un animal y otro, sin embargo, sirven para lo mismo. Por ejemplo, podríamos hablar del ala de un insecto comparándolo con el ala de un pterodáctilo, de un ave y de un murciélago. ¿Ya? Las alas de estos animales no tienen nada que ver con el ala de un insecto en términos estructurales. Sin embargo, todas ellas, porque entre estos son homólogos, entre el pterodáctilo, el ave y el murciélago son homólogos, pero con respecto al ala del murciélago serían análogos. ¿Ya? Entonces el ala del pterodáctilo con el ala de un insecto es análoga, pero el ala del pterodáctilo con el ala de un ave son homólogos. ¿Ya? Aquí vemos lo mismo. Las patas de un grillo topo, que es un insecto, con respecto a las patas de un topo, son órganos análogos. ¿Por qué? Porque su estructura interna es completamente distinta. De hecho, los insectos tienen un exoesqueleto, en cambio nosotros tenemos un esqueleto interno. Sin embargo, les sirven para lo mismo entre el topo y el grillo. En cambio acá tenemos estructuras internas similares, como la aleta delantera del delfín, el ala de un ave, o sea, de un murciélago, son completamente distintos, ¿ya? O sea, son completamente iguales entre ellos en términos de los huesitos que lo componen, la estructura interna, y también, en este caso, tienen la misma función, porque se cumple, pero ¿cuál es entonces el criterio para determinar que son homólogos? Principalmente porque tienen la estructura interna que es similar. Y lo más importante también, que evolutivamente están emparentados. Y otra cosa importante es que tienen la estructura embrionaria que dio origen a esta aleta, es la misma. ¿Ya? Entonces, ojo. En este caso, delfín y murciélago son mamíferos, por lo tanto, con mayor razón. La aleta delantera del delfín con la aleta... Ah, no, pero en este caso... No, la aleta delantera, claro, la aleta delantera. Con el ala del murciélago son órganos homólogos, claro. Pero entre la pata de un topo y la pata de un grillo son análogos. ¿Alguna duda o consulta respecto a lo que es un órgano homólogo y un órgano análogo? Chicos. Ya, entonces vamos a hacer una pregunta directa. ¿Está Matías Jorquera ahí? No es tan como lo contrario, sino que el criterio que se está ocupando es la estructura interna. Los huesos, por ejemplo. ¿Ah? Los huesos que forman parte del ala del murciélago y de la aleta delantera del delfín son los mismos. Tienen distintos largos, distintos estructura, pero son los mismos. Tienen los mismos nombres, de hecho. ¿Ya? Por eso son homólogos. Pero en el caso de los órganos análogos, la estructura interna es completamente distinta, a pesar de que sirvan para hacer lo mismo, que en este caso es cavar. Ya, Matías Jorquera está haciendo la cimarra, se quedó dormido.
Ustedes saben que ahora es re fácil hacer la cima. Prendo el computador, me conecto a Meet y pienso que el profesor no se va a dar cuenta que estoy durmiendo. Luz Segura, ¿está por ahí? Luz. No está la luz. Eduardo Briones, ¿está? Sí, profe. Ya, Eduardo. Si yo te dijera en la próxima evaluación que me digas si acaso la, por ejemplo, la, la pierna trasera de un caballo y tus piernas son órganos, y tu pierna, por ejemplo, la pierna trasera derecha y tu pierna derecha, ¿son órganos homólogos o son órganos análogos? ¿Y por qué? Homólogos. Ya, ¿y por qué? Además de los dos somos mamíferos, además de tener la misma función, son similares los huesos. Claro, su estructura interna, para ser un poco más, más exacto. Súper bien, Eduardo. Veamos, por ejemplo, a la Millaray Fuente. ¿Está la Millaray? ¿Está Millaray? Hola, Millaray. Buenos días. Millaray, ¿me escuchas? Se escucha muy mal. No, parece que tiene problemas con los micrófonos, ¿ah? Ya, muy bien, Millaray. Parece. Trate de arreglar para la próxima su micrófono. Sara González, ¿está? La Sara. No está la Sara. Ya, sigamos entonces con la Sofía Morgado. Sofía. ¿Tampoco está la Sofía? Ah, sí está la Sofía. Bien, Sofía. Sofía, si yo te digo qué tipo de órganos son, homólogos o análogos, las patas de o sea, los tentáculos de un pulpo y la mano derecha de un ser humano, ¿qué es lo que son? ¿Homólogos o análogos? ¿Qué no entendiste, Sofía? Porque lo acabo de explicar. De hecho, estás viendo la foto ahí. ¿Qué significaba que un órgano sea análogo? ¿Cuál es el criterio para poder determinar que un órgano es análogo o es homólogo? Ah, se le cayó el computador, el internet. Chicos, vamos, despierten. Esto es súper sencillo. En el órgano análogo las estructuras internas son distintas. Muy bien. Veamos. Benjamín Sorel, ¿está? Ya, Benja. Los tentáculos de un pulpo y la mano y tu mano derecha son órganos análogos u homólogos. Muy bien, Sorel. ¿Por qué? ¿Por qué, Sorel? ¿Por qué son análogos?
más que por eso, Sorel. Es porque sus estructuras internas son distintas. Y además, porque embriológicamente no tiene nada que ver un pulpo, que es un cefalópodo, con un mamífero. Y por lo tanto, los tentáculos del pulpo no tienen nada que ver embriológicamente con la mano derecha del ser humano. Así de simple. Puedo seguirles dando ejemplos todo el día, pero por favor, chiquillos, entiendan la diferencia. Es súper simple. Los órganos análogos son aquellos que la estructura interna del miembro o del órgano que estamos hablando es distinta cuando son análogos, a pesar de que puede que cumpla la misma función. ¿Ya? Y los órganos homólogos, la estructura interna es idéntica, a pesar de que cumplan funciones distintas. Pero pueden ser funciones iguales. Por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, la pata trasera del ser humano, o sea, los pies, el pie izquierdo del ser humano y la pata inferior de un mono, son homólogos. Tienen las mismas estructuras, de hecho tienen los mismos huesos, sirven para lo mismo. Pero entonces, ¿por qué son homólogos, profe? Porque tienen la misma estructura interna y porque además tienen un origen embrionario común. Cuando eran embriones, tanto el chimpancé como el humano dio origen, la misma estructura, la misma parte del embrión, a el mismo órgano. ¿Se entiende? Eso tiene que quedar súper claro. Se los voy a volver a preguntar en la evaluación. Se les va a preguntar en la prueba que van a tener de vuelta de este proceso. Se lo van a preguntar en el SIMSE, se lo van a preguntar en la PSU. Esto siempre lo preguntan, porque tiene que quedar súper claro. Y de hecho, cuando hagan el trabajo ahora, se van a dar cuenta la irrelevancia que es entender la diferencia entre un órgano homólogo y un análogo. ¿Alguien tenía una consulta? ¿No? Ok. Por lo tanto, perdón, a ver, voy a ver el chat. Decía que no hay más huesos en el pie humano por caminar parado. No, son los mismos huesos. Los mismos huesos. ¿Ya? De hecho, hay algunos huesitos que son más pequeños, pero que en otros animales son más grandes. ¿Ya? Pero los huesos son los mismos. Por ejemplo, yo podría decirte el cuello del ser humano y el cuello de la jirafa. Uno podría decir, bueno, ¿cuál de los dos tiene más vértebras? ¿El cuello del ser humano o el cuello de la jirafa? ¿Cuál creen ustedes? Pregunta abierta, ¿eh? El de la jirafa. Julián Zúñiga dice la jirafa. ¿Por qué creen que tienen más hueso el de la jirafa? Porque evolucionó para alcanzar su comida. Aquí se van a dar cuenta de que no. El cuello del ser humano y el cuello de la jirafa son órganos homólogos. ¿Qué implica eso? Que tienen los mismos huesos. Tienen la misma cantidad. A pesar de que el cuello de la jirafa es más grande, es más largo, son órganos homólogos. Por lo tanto, tienen los mismos huesos, la misma cantidad. Ahora, las vértebras del cuello de la jirafa son mucho más grandes. Pero eso es otra cosa. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Sí. Cuando le digan quién, Sí. esta es una pregunta, inclusive una pregunta capciosa, muchos dicen, ¿cuál tiene más vértebra? ¿El cuello de la jirafa o el cuello humano? Y todos dicen el de la jirafa. ¿Por qué? Porque nunca entendieron el concepto de órgano homólogo. El cuello del ser humano es homólogo con el cuello de la jirafa. No es análogo, si no serían análogos. ¿Se entiende? Son órganos homólogos. Ambos somos mamíferos. Sí. Y ambos tienen el mismo origen embrionario. Por lo tanto, tienen la misma estructura interna, tienen los mismos huesos. Se acabó. ¿Ya? Vamos, chicos, yo sé que ustedes pueden. Yo sé que también quizás las clases las estoy haciendo fome, no sé. Pero es mi máximo esfuerzo. Estoy haciendo el máximo esfuerzo para que entiendan, chicos. ¿Está claro? Ya. Avancemos.
Serán También podría ser las clases como la profe de como las clases, las profes de inglés, ¿cómo las que hacen? hizo un cajón. Un cajú. Sí. No, es que la clase pasada al final puso un Kahoot. A ver si entendimos con preguntas. Ya, pero yo puedo Sí, hacer eso, pero aquí estamos haciendo el análisis pregunta por pregunta, que también es importante. Bueno, lo voy a dejar anotadito ahí para entender. ya. Nunca he visto qué es lo que es un Kahoot, lo voy a averiguar, a ver si acaso lo podemos ocupar. ¿Ya? Siempre se agradece los comentarios. Siempre estoy abierto a poder modificar mi metodología. Vamos con la 6. Dice, serán siempre dos organismos de la misma especie si se cumple la siguiente premisa. Que tengan rasgos o atributos físicos similares, que vivan en el mismo lugar o ecosistema, que puedan dejar descendencia, y que éstas a su vez sean fértiles. ¿Qué contestó, por ejemplo? Veamos acá, de los que están presentes. La Isabela González. Isabela, ¿estás por ahí? Ya, Isabela, ¿qué contestaste tú en esta en esta pregunta? ¿Cuál alternativa contestaste? Ya. Que tengan rasgos o atributos físicos similares. Te voy a poner un ejemplo. De acuerdo a lo que tú dijiste, que tengan los mismos atributos físicos. Entonces, si yo tengo, ponte tú, una serpiente coral con la coral falsa, ¿son la misma especie? No. ¿Por qué? Porque una es venenosa y la otra no. Porque la coral con la coral falsa, así, son la misma especie. Porque tú dijiste, en la pregunta, ¿serán dos organismos de la misma especie si se cumple la siguiente pregunta? Que tengan rasgos o atributos físicos similares. Por lo tanto, la coral, la serpiente coral, que es venenosísima, es idéntica a la coral falsa. Por lo tanto, yo puedo decir que si son idénticas en tamaño, en apariencia, quiere decir que son la misma especie. Isabela. ¿No? No, esta es otra pregunta. No estamos hablando de órganos homólogos ya. No estamos hablando de órganos. Ahora estamos hablando de especies. De la especie. Para que dos organismos sean de la misma especie, ¿qué se debe cumplir? Tú me dijiste que se parezcan. Por ejemplo, ya, yo estoy. Obvio que yo y mi hijo nos parecemos, por lo tanto somos de la misma especie. Pero si yo te digo, por ejemplo, yo me encuentro en la naturaleza con la coral, con una serpiente coral y una serpiente coral falsa. Entonces yo digo, ¿son de la misma especie porque se parecen solamente? ¿O se requiere algo más? Muy bien, Isabela. ¿Qué otra cosa se requiere para que sean de la misma especie? Por su estructura interna, sí, es como obvio, si son de la misma especie. Pero estamos hablando que son, por ejemplo, yo puedo tener dos organismos que son iguales, inclusive en su estructura interna, pero ser de especies distintas. Como por ejemplo la coral con la coral falsa. ¿Qué se necesita saber para determinar que son dos organismos de especies distintas? ¿Qué significa estar entre la C? Alarcón. ¿Qué significa la D? Alarcón, dígame, ¿por qué dice usted la D?
Chicos, es el momento que habiliten los micrófonos, por favor. Yo creo que la D. ¿Ya? ¿Por qué la D? Fernanda Basualto está. Fernanda. Fernanda. ¿Ya? ¿Qué se necesita? Porque ¿Qué se necesita? como Ya, la Iriani lo puso ahí. Porque tienen que poder reproducirse entre sí. ¿Qué iba a decir tú, Eduardo? lo mismo. Lo mismo. Claro. Si yo tomo una mambane, o sea, a una coral falsa y la pongo al lado de la coral verdadera, ¿ustedes creen que se van a reproducir? No, muy probablemente la coral verdadera ataque a la falsa y eventualmente se la puede comer. Porque son especies distintas. ¿Qué tiene que ocurrir para que puedan reproducirse? Y ahí entramos en terreno complejo. ¿Por qué dos especies pueden reproducirse? ¿O por qué no podrían? ¿Por qué dos especies no podrían reproducirse? Yo tengo un perro y un gato. ¿Pueden reproducirse? ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden reproducir? El Matías dice que sí se puede. O sea, usted ha visto a CatDog. No, porque son especies distintas. Ya, pero ¿por qué no se pueden reproducir? Po? ¿Por qué razón? Porque Porque el feto sería inestable y moriría al momento de nacer. Ya, eso puede ser una razón, ¿sí? Es decir, que hubo cópula, que el gato pueda tener relaciones sexuales con el perro. Pero ahí entre perro y gato ya, hay una isla. podría nacer, pero el, el, el ser vivo que nazca sería infértil. Ya, es en el caso de la mula, por ejemplo, ¿ya? Entre el caballo y el burro pueden tener relaciones sexuales y tener hijos, pero ese hijo ser estéril. Pero en el caso del perro y el gato ni siquiera esos chiquillos, porque tienen lo que se llama una isla, un aislamiento que se llama precigótico, antes que se forme el cigoto, que es una barrera o barrera precigótica. Antes de que se forme el embrión, hay una barrera precigótica que en este caso tiene que ver con los órganos reproductores. El órgano reproductor de los felinos, de los félidos, es completamente distinto al órgano reproductor de los cánidos. De hecho, el órgano reproductor de los félidos tiene espinas, tiene astas. Por eso que cuando los gatos con las gatas están teniendo relaciones sexuales, la gata grita, porque le están enterrando espinas. El miembro viril del gato tiene espinas. Por lo tanto, un gato no va a dejar ser copulado por un perro y viceversa. Además que el tamaño de los órganos reproductores son completamente distintos entre el gato y un perro. Entonces hay un aislamiento que se llama el aislamiento reproductivo provocado por una barrera física, que es el tamaño del pene del perro o el tamaño del pene o sea, el tamaño de la vagina de la gata y viceversa. Hay un aislamiento previo, es decir, el tamaño del animal también induce a que hayan barreras para que haya cópula y se forme un nuevo individuo. Por lo tanto, la premisa para tener dos especies distintas, primero es que no se reproduzcan. Pueden ser por barreras físicas o mecánicas, es decir, una barrera precigótica o una barrera posigótica, como decía también Briones, que podía nacer quizá el embrión ser viable, pero el embrión ser fértil. Por lo tanto, son de especies distintas. Entonces, el criterio para poder determinar que dos especies son distintas es si acaso copulan, si tienen hijos y si ese hijo es fértil. En el caso de que sea infértil, es que no son de especies distintas, no son de la misma especie, son de especies distintas.
Y eso tiene que ver con la lejanía evolutiva. ¿Qué tan lejano evolutivamente está? Entre el caballo y el burro son muy cercanos, por lo tanto, logran copular y logran tener descendencia, pero es estéril. Por lo tanto, son especies distintas, pero están muy emparentadas. Pero entre el gato y el perro, créanme que no, están muy lejanos evolutivamente, ni siquiera sus órganos reproductores son complementarios y por lo tanto ni siquiera van a copular. Muy probablemente se depreden en la naturaleza entre ellos. ¿Ya? O como ocurriría, por ejemplo, entre una coral falsa con una coral verdadera. La coral verdadera se va a comer a la coral falsa. Así de simple. ¿Se entiende la diferencia? El criterio para determinar que dos organismos son de la misma especie o son de especies distintas. Sí. ¿Sí, Maximiliano? Sí. Ya, voy a hacer una pregunta entonces a alguien que crea que no está particionada. Por ejemplo, veamos al Manuel Olea. ¿Está Manuel? Manuel. No está Manuel. Martina Escobar está. Sí. Ya, Martina. Martina, si es que yo te dijera un pony con un burro, ¿son de la misma especie, sí o no? Sí. Martina, entre un pony y un burro, ¿son de la misma especie, sí o no? No. No lo sabes. ¿Entendiste la diferencia entre para poder determinar o el criterio para poder determinar que dos organismos son de la misma especie? Martina. Sí, Luz. Un pony es un caballo pequeñito, de tamaño pequeño. Y el pony con un burro, ¿son de la misma especie, sí o no? Matías Figueroa dice que no y Luz Segura dice que no. La Paula dice que no. Ya, Paula, qué bueno que me contestaste. ¿Por qué no? Cata Alarcón, ¿por qué no? ¿Por qué no serían de la misma especie? Porque son de diferentes especies. Porque pasaría lo mismo que un perro con el gato. Podría ser que quizás no lo... ¿Qué pasa entre el perro y el gato? Ya podría ser que, por ejemplo, al momento de copular, como el pene es más grande, no va a poder entrar en la vulva de la hembra. Ya podría ser. Esa es una barrera presigótica, así se llama. Barrera presigótica. Podría ser, ¿sí? Ya, porque quizás el pony es muy pequeño y el burro es muy grande, no van a poder copular. Ya, ese es un criterio. Yo sé que para ustedes puede ser chistoso, pero chiquillos, eso es. Así es, eso es la biología. Dos especies son distintas porque, por ejemplo, no pueden copular. ¿Ya? Alguna vez me hizo la pregunta un alumno, se mató de la risa, ¿eh? Pero me hizo la pregunta, profe, entonces un chihuahueño con un San Bernardo son de especies distintas. Y la respuesta es, ¿qué creen ustedes? Un perro chihuahueño con un San Bernardo, ¿son de especies Sí. distintas, sí o no? Sí. La respuesta es no. Sí. Son de la misma especie, los dos son perros No, porque... no, pero los dos son perros, pero son de diferente raza. Muy bien, son de diferentes razas. No pueden aparearse. Sí pueden. Sí pueden. Sí pueden aparearse. Sí pueden porque son de la misma especie, lo único diferente son las razas nomás. Claro. La gran pregunta es cómo se van a inseminar unos con el otro. Porque el San Bernardo tiene un pene mucho más grande que el chihuahueño, no va a poder. Pero se puede hacer por fertilización artificial o fertilización asistida.
Es decir, tú podrías tomar semen de un San Bernardo y ponerlo en la vagina de una chihuahueña y ella va a poder dar a luz a un perro. Y ese perro va a ser fértil. Porque si el perro resultante fuera estéril, serían de especies distintas. ¿El perro no saldría con problemas? No nace con problemas. Ahora, el embarazo va a ser muy difícil el de la chihuahueña. Por lo tanto, muy probablemente lo que se tenga que hacer es un parto asistido o una cesárea. ¿Ya? Por ejemplo, hay perros que ocurre eso. Yo tuve un problema con un beagle. El beagle de mi hermana, hay un beagle enano y un beagle normal. Y resulta que mi hermana cruzó el beagle enano, una beagle enana, con un beagle normal. Y el perro nació, o sea que le estaba creciendo, era más grande en su útero de lo normal. Entonces tuvimos que llevarlo al veterinario para que le sacaran el perrito por cesárea. Y de hecho hay razas de perro que nacen solamente por cesárea. Así que ojo cuando elijan una raza de perro. Porque hay razas de perros que la única forma de nacer es por cesárea. ¿Están claros con eso o no? Sí. ¿Ya? Entonces, todas las razas de perros siguen siendo razas porque pertenecen a la misma especie, porque al momento de cruzarlo, si bien es cierto, pueden nacer por cesárea, pueden nacer por distintas formas, la descendencia es fértil. Si la descendencia fuera infértil, ya no hablaríamos de razas de perros. Hablaríamos de especies de perros distintas. ¿Se entiende la diferencia entre raza y especie? Sí. Por ejemplo, tenemos los animales híbridos. El león con el tigre tienen descendencia, pero genera el ligre que es estéril. Los ligres son estériles. Ellos no pueden tener descendencia. Y se da el fenómeno que se llama el vigor híbrido, en donde el ligre es más grande que el león y el tigre juntos. Y ahí lo ponen a escala humana. Miden desde las patas hasta su oreja, que sería solamente la parte frontal, de 1,80 m a 2 metros. Es decir, es un animal gigante el ligre, el llamado vigor híbrido. Es decir, este es un león que tiene rayas, ¿ya? Pero el ligre es estéril, no puede reproducirse. Por lo tanto, león y tigre son especies distintas. Y la mula, que es entre el caballo y el burro, genera la mula, ¿ya? Y la mula es estéril. Y también tiene vigor híbrido. De hecho, la mula tiene más fuerza de arrastre que el caballo y el burro juntos. Por eso se ocupa la mula. La mula se ocupa para traccionar grandes volúmenes de peso. O sea, gran cantidad de peso. Ya para eso se ocupa en el campo la mula. ¿Está claro eso? Chicos, por favor, vayan contestando. Esto es difícil de entender, pero es importante que lo sepan. Es importante que lo sepan. Por cultura general. Por lo tanto, ¿cuál era la alternativa correcta acá? La D. Pobre chicos, que me contesten distinto. La prueba va a ser muy similar, no van a ser las mismas alternativas, pero tienen que entender el concepto. Lo único que me van a dejar, si es que contestan mal, es que no me pescaron en clase. No me pescaron porque ustedes se están dando cuenta, yo estoy retroalimentándolo. O que simplemente, no sé, no quiero irme a la alternativa. No me están pescando. Los que no me están pescando van a contestar mal. O los que dicen, es que no entiendo, profe. Este es el momento para decirme, profe, no entiendo, me voy a volver a explicar. ¿Está claro esto? Por favor, habiliten sus micrófonos, digan sí o no. Sí. 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 Ok. Sí.
Sí. Muchas gracias. Se agradece. Ya, voy a seguir porque ya estamos casi en el tiempo para poder darle el descanso. El concepto de raza. El concepto de raza en los seres humanos. Pregunta para usted, ¿existen razas en los seres humanos? Yo creo que sí. Sí. ¿Qué piensan ustedes, chicas? ¿Existen razas en los seres humanos? Así como los perros tienen raza, los humanos también tienen raza. Algunos dicen no, otros dicen que sí. Ya. Les voy a mostrar un pequeño videíto. Les voy a mostrar un pequeño videíto que explica esto. ¿Ya? Ojalá se escuche. Me tienen que decir si acaso no se escucha, ¿ya? No sé si acaso tenga problemas con la proyección del video, ¿ah? Necesito que me digan. Algo que nos gusta hacer a los humanos es clasificar, tomar la diversidad de elementos que nos presenta la red. ¿Se escuchó el video? Sí, se escucha. Sí. Todo claro. Ya, ok. Lo voy a poner desde el principio, ¿ya? Estudio Jaime presenta algo que nos gusta hacer a los humanos es clasificar, tomar la diversidad de elementos que nos presenta la realidad y definir tipos en los que podemos dividir esos elementos. Clasificar puede ser muy útil cuando hablamos de objetos o conceptos, pues nos permite hacer generalizaciones que hacen más fácil pensar. Y es tentadora la idea de clasificar a los seres humanos por sus características físicas, pero ¿de verdad existen las razas humanas? Desde que las personas pueden viajar, se han dado cuenta de que en diferentes lugares los habitantes tienen aspecto diferente, diversos colores de piel, texturas de pelo y rasgos faciales. ¿Por qué? Para el Antiguo Testamento había 3 razas, que eran todas las que conocían los judíos en ese entonces y provenían de los hijos de Noé, los descendientes de Jafet, o sea, los europeos, los descendientes de Cam, los africanos de piel oscura, y los descendientes de Sem, o sea, los árabes y los propios hebreos. La primera clasificación formal la hizo François Bernier en 1684 y en 1785 Carlos Linneo, después de clasificar a los animales, dijo que había 4 razas humanas: europea, asiática, africana y americana. Por mucho tiempo, estas clasificaciones, a veces con la legitimación pseudocientífica, sirvieron para justificar la opresión y la explotación. La esclavitud de los negros en el siglo XVIII y XIX, por ejemplo, se justificaba diciendo que eran descendientes de Cam, quien había sido maldecido por Dios. En los virreinatos españoles de América incluso se inventó un sistema de castas ligado a la raza. Quienes más derechos tenían eran los españoles de sangre limpia. A los hijos que tuvieran con mujeres indígenas se les llamaba mestizos, o si era con las mujeres afrodescendientes, mulatos. Y de todas las posibles combinaciones surgió una enredada clasificación que incluía castas con nombres tan chistosos como Sambo, Salta para atrás, Zambaigo o Tente en el aire, cada uno con menos derechos que el anterior. Después de un par de siglos de mezclas, era imposible saber a qué casta pertenecía cada quien. Y aunque el sistema de castas fue abolido, hasta la fecha persiste en nuestros países una errónea noción de que la importancia de una persona está relacionada con su color de piel. Verás, en el siglo XVIII existía una idea llamada poligenismo, que decía que cada raza se había originado por separado en cada continente, sin ancestros comunes. Ahora sabemos que no es así.
aquí que todos provenimos de una población que vivió en África Oriental hace aproximadamente 200.000 años, que casi seguro era de piel oscura y que después se fue diversificando. Hablando de piel, Frederick Blumenbach, al intentar una clasificación de razas, ya había notado que era imposible trazar una línea divisoria entre poblaciones de diferentes colores. Se trata más bien de un gradiente que varía de manera continua entre los tonos claros y los oscuros. Si pintamos un mapa del mundo con el color de piel predominante en cada región, veremos claramente que los tonos más oscuros coinciden con las zonas que reciben más luz solar y no con los patrones de migración, por ejemplo. ¿A qué se debe? Los rayos ultravioleta de la luz solar pueden causar quemaduras o hasta cáncer de piel, pero al mismo tiempo son necesarios para producir vitamina D, indispensable para fijar calcio y tener huesos fuertes. Nuestra piel tiene una sustancia llamada melanina, que en grandes concentraciones bloquea la luz y en bajas la deja pasar. De esa sustancia depende el color de tu piel. A más melanina, más oscuro el color. En las zonas con más radiación solar, cerca del ecuador, sobreviven mejor los individuos de piel oscura. Y en las zonas más al norte y al sur, sobrevive mejor la gente de piel clara, ambos a salvo de quemaduras y produciendo suficiente vitamina D. Entonces, el color de piel está más relacionado con el lugar en el que vives tú o tus ancestros cercanos que con la pertenencia a un grupo étnico definido. Por ejemplo, la gente que vive al sur de la India y Sri Lanka tiene la piel muy oscura, pero sus tatarabuelos vivían más al norte y tenían la piel más clara, y a su vez sus ancestros remotos venían de África y tenían la piel oscura. En tan solo 2500 años puede cambiar por completo el color de piel de una población. Si tu color de piel no corresponde al lugar donde vives, el de tus tataranietos seguramente sí, dentro de unas 100 generaciones. Científicamente, las razas no existen. Son un intento artificial por hacer grupos excluyentes donde realmente no hay divisiones. Incluso las razas de perros no son clasificaciones biológicas, son categorías que comparten ciertas características en las que se pusieron de acuerdo clubes de aficionados. No hay razas humanas. Existen solo diferentes características físicas que se heredan, cambian con el entorno y se mezclan para dar origen a millones de maravillosas combinaciones que forman la increíble y hermosa diversidad humana. Curiosamente, recuerda suscribirte a Curiosa. Listo, chicos. Les voy a dar unos 10 minutitos como para hacer el cierre, ya, para que discutan el video que acabamos de ver. Y después los últimos 20 minutitos de clase lo cerramos para que quede. Ya hemos revisado casi todas las preguntas de la evaluación pasada y espero que les vaya bien, ya, porque ya no vamos a ver más biología hasta la evaluación. ¿Alguna duda y o consulta hasta acá? Chicos, ¿no? Ya, 10 minutitos para que vayan al baño, para que se relajen, para que piensen lo que estábamos trabajando y cerramos la clase en los últimos 20 minutos. ¿Está claro? Vale. Sí, sí. Listo, nos vemos en 10 minutitos más. Goodbye, cabros. Ya.
estamos viendo. Chuta, aquí hubo un error. Me corrí una. Bueno, está bien. Ya. Entonces, ¿qué opinaron del video? ¿O qué piensan? Está bien explicado, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta, ¿en la especie humana existen razas? ¿Podemos decir que existen razas? No. ¿Por qué razón? No, porque solamente nos diferenciamos en características como el color de piel o el cambio de color de pelo y diferencias como características. Pero seguimos siendo la misma especie igual. Seguimos siendo de la misma Con especie. misma estructura. Claro, tenemos la misma estructura, etcétera, etcétera. Pero aquí me gustaría ser un poquitito más preciso, porque yo soy uno de los, como biólogo, soy uno de las personas que cuestiona un poco esto, que no debiera ser como tan tomado a la ligera, el hecho de ser tan radical y decir de que no existen razas. Propiamente tal, porque los primeros en ocupar el concepto de raza fueron personas que no necesariamente que tenían que ver con la discriminación entre los distintos grupos étnicos humanos. Por ejemplo, y de hecho la persona que más utilizó el concepto de raza es una persona que ni siquiera trabajaba con seres humanos ni siquiera con animales, que era Gregor Mendel, el padre de la genética, que lo vamos a ver el próximo año. El padre de la genética, él trabajaba con vegetales y él hablaba de razas de vegetales para determinar un conjunto de individuos dentro de una misma especie que tenían características distintas. Entonces, el hecho de decir que en el ser humano no existen razas, en cierta medida, hay una connotación más que nada social, para evitar la discriminación social que han sufrido por muchas décadas ya personas que tienen características que no tributan a los ideales supremacistas de un grupo étnico en particular. Estoy hablando principalmente de los mal llamados raza blanca, ya que los blancos versus los negros, y sabemos que en Estados Unidos en este minuto es todo un temón el hecho de que la consigna racial pareciera ser que está nuevamente poniéndose en el tapete por producto de la muerte o los asesinatos o el uso del extremo de la fuerza de la policía sobre personas de los policías propiamente tal hacia personas con características afroamericanas. ¿Ya? Entonces está inclusive cuestionándose el concepto de raza, si realmente podemos hablar de raza negra o raza blanca, raza asiático, etcétera, etcétera. Hoy en día lo que más se usa es simplemente hablar de etnias, pero tampoco nos satisface a los biólogos hablar de etnias, porque la etnia se refiere principalmente a las características culturales, ¿ya? Porque las diferencias físicas son obvias. O sea, cuando hablamos de una persona de piel blanca o de una persona de piel negra o de piel morena, es una característica física. Ahora, que eso, el hecho de decirle raza blanca, raza negra, sea mal visto por algunas personas, también es cuestionable. Entonces, esto créanme, que en el mundo de la biología todavía está en cuestionamiento. O sea, no es algo tajante. Hay gente que todavía sigue hablando de razas, y hay gente biólogos que propiamente tal, que dicen no existen razas. Entonces, si no hablamos de razas, ¿de qué tenemos que hablar? Bueno, algunos hablan de polimorfismo, ¿ya? El polimorfismo significa que hay características físicas que son muy sutiles, que no alcanza para la consigna de una raza. Porque cuando hablamos de raza, hablamos de una división prácticamente ya muy importante en las características morfológicas dentro de una misma especie. Como por ejemplo, como ocurre con los perros. Y dentro del ser humano esas diferencias no son tan importantes. Son muy sutiles las diferencias que hay entre un humano y otro. A pesar que la característica obvia, que es el color de la piel, es distintiva, no son lo suficientemente importantes como para hablar de razas distintas.
Entonces, lo que está usándose hoy en día con mejor aceptación del mundo científico es hablar de polimorfismo. ¿Ah? En vez de decir raza, polimorfismo. Entonces, si usted no quiere ser mal visto en una conversación, en un grupo académico, no diga raza, pues, diga polimorfismo. ¿Ya? Esa es como la consigna, pero en rigor se refiere más o menos lo mismo, ¿ya? Pero que las diferencias no son muy sutiles las que hay entre un ser humano y otro, como para poder decir que son razas distintas. Son diferencias muy sutiles, por lo tanto hablamos de polimorfismo. Aló. Sebastián, estás... se escuchó todo. No te preocupes. Apagado el micrófono. Ok. Entonces veamos, por ejemplo, a ver si está presente. El Matías Villalón está. Matías. Sí, no te preocupes, se va. No está el Matías. Ya, veamos. La Alison Castro está. No está la Alison. José Búa está. José. José Búa está. Ya, José. José, ¿podríamos decir que en la especie humana existen razas? No, ¿por qué? ¿Por qué tú crees que no? No sé si José está escribiendo o, o se quedó callado. Ya. A ver, veamos a otra persona. ¿Por qué no existen razas entonces en los seres humanos? ¿Hay alguien que me pueda dar esa respuesta a partir de lo que vimos en el video? ¿Alguien me puede dar la respuesta de por qué cree que no existen razas? Porque según el video venimos de una sola especie que estaba habitada en África. En África, ya, provenimos todos Que de ahí, nos fuimos al centro expandiendo. y nos fuimos expandiendo. Y entonces, ¿por qué somos distintos? ¿Tenemos características de la piel distintas? Es porque mientras más al sur hay más radiación solar. Más al norte hay menos radiación. Entonces, mientras más al norte las personas son más blancas y más al sur las personas son más negras. Muy bien, Julián. O sea, tiene que ver con la radiación solar que hay en el planeta y la adaptación que se genera de los individuos hacia su entorno. ¿Ya? Y que no hemos ido adaptando. Pero ojo, él dijo que las personas de piel morena sobreviven mejor en las zonas de alta radiación y las personas de piel blanca sobreviven mejor en las zonas de menor radiación. Y eso implica también un proceso que vamos a hablar ahora, que también es importante, para que nos demos cuenta de que el concepto de raza, eso sigue siendo un signo de interrogación. No hay que ser tan tajante para decir que no existe la raza. Quizá las razas en los seres humanos son muy especiales, no son igual a las razas que existen en los animales, ¿ya? Quizás vamos a tener que cambiarle el nombre porque el concepto de raza es un concepto que ha estado muy vapuleado por su mal uso y la estigmatización social, pero de que existen diferencias entre los seres humanos, existen. Entonces, para poder contestar eso, tenemos que irnos a la evolución, o sea, entender cómo ocurre la evolución. Y la evolución nosotros los biólogos decimos que es un hecho principalmente por las evidencias que tenemos, ¿ya? La evidencia que contamos
para poder, que validan que la evolución es un hecho. Tenemos las pruebas paleontológicas, las embriológicas, las anatómicas, las bioquímicas y las biogeográficas. Y vamos a hacer referencia a esta similitud obtenida por la comparación, o sea, evaluar o comparar dos especies por la similitud que tengan respecto a su material genético, el ADN. Ya, por ejemplo, entre especies emparentadas evolutivamente. Y esa prueba, ese tipo de prueba, ¿cuál era? ¿Cuál de ustedes creen que era la alternativa correcta en esta pregunta? ¿Cuál es a qué tipo de prueba pertenecía el comparar dos especies, por ejemplo, por el nivel de similitud de su material genético? Las pruebas embriológicas. ¿Embriológica? ¿Comparamos los embriones? ¿Comparar el ADN de dos especies es comparar los embriones de las dos especies? No. La Laura dijo la D. ¿Por qué Laura? No sé, profe, lo busqué en internet. Y ahí salía. Ya, la respuesta es porque la bioquímica es la disciplina que se encarga del estudio del material genético, del ADN. Por eso decimos que cuando estamos comparando el parentesco evolutivo entre dos especies, estamos refiriéndonos a una prueba bioquímica. ¿Ya? La paleontología estudia los fósiles, la embriología estudia los embriones, la biogeografía estudia dónde viven las especies, ¿ya? El lugar físico. En cambio, la bioquímica estudia el material genético. Entonces, esta era la alternativa correcta, la D. ¿Ya? Y de hecho lo usamos. Y las pruebas bioquímicas nos van a ayudar a resolver este entuerto, el entuerto de las razas. Si acaso existen razas en los seres humanos. Entonces, ¿por qué los científicos dicen que no existen razas? Porque cuando han ido a buscar en el material genético el ADN de todos los individuos de los 4 o los 5 continentes, se han dado cuenta que las diferencias son muy sutiles. Un porcentaje muy reducido de genes son propios de cada etnia. Por lo tanto, cuando nosotros queremos clasificar y queremos ordenar a la especie en cajones, por ejemplo en categorías taxonómicas, nos resulta muy difícil porque esos cajones no son separaciones reales, son, como lo decía en el video, un degradé. Es como que no es muy clara la diferencia. No es que yo diga aquí voy a poner a los negros, aquí voy a poner a los amarillos, aquí voy a poner a los blancos. No se puede, porque están como todos entremezclados, como decía la Laura de la Rosa. Profe, pero es que ahora somos todos mestizos. Ahora viajar en avión es muy fácil, entonces que existen mezclas de los genes en las poblaciones, porque no estamos separados geográficamente. Estamos unidos. Existe un flujo génico. Genes que van de un lugar a otro, porque los seres humanos no nos quedamos siempre en un mismo lugar, somos nómades. Migramos. Y si no migramos como población, hay migraciones que son personales. Una persona, un japonés se va viene, o un chino, viene aquí a Sudamérica, se pone con una comida china. Y después se casa y sus hijos se casan con chilenos y después de 10 generaciones ya no te dan ni cuenta si acaso realmente los rasgos del japonés quedan en la población chilena total, porque nosotros somos todos mestizos. No podemos decir que somos raza pura, como trabajaba Gregor Mendel. Después lo van a ver en genética, que él trabajaba con razas puras. Él seleccionaba los vegetales de una característica y el resto la eliminaba. ¿Ya? Aquí no existe eso. Aquí las razas, si bien es cierto, hay ciertos lugares que se favorece una determinada característica morfológica, el flujo génico que hay entre las distintas poblaciones es muy elevado. Entonces es difícil hablar de raza, porque es mucho el flujo, es mucho la migración. La inmigración y la emigración es muy, muy importante. Si no existiera la inmigración y la emigración, entonces no tendríamos COVID. El COVID llegó a Sudamérica porque la gente lo trajo desde Asia. Así de simple. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces es difícil hablar de raza. Entonces las pruebas bioquímicas nos han dicho
específicamente la teoría sintética de la evolución, nos dice que las poblaciones, las especies, cuentan con lo que se denomina un pool génico. Es decir, que supongamos que todos estos son los genes o el genoma de todos los perros. Y que esta especie, por ejemplo, o sea, que esta raza, o no raza, podríamos llamarle este polimorfismo, que sería el quiltrito, ¿ya? Va a tener un subconjunto de los genes de esa población. Pero va a haber otro, por ejemplo, este bulldog, que va a tener otro subconjunto de ese pool genético. Y este pitbull va a tener otro. Y así sucesivamente. Es decir, el conjunto de los genes de una población es el pool o acervo genético. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que es asiática, contiene el 99,9% y 99,99% de los genes de toda la raza humana. Por lo tanto, decimos, no puede ser considerado raza porque es demasiado. Comparte casi todos los genes con el afroamericano y casi todos los genes con la persona de tez blanca. Si el porcentaje del pool genético fuera menor, habláramos, no sé, de un 90%, un 80%, en vez del 99%, ahí recién nosotros podríamos hablar de que son razas distintas. Entonces la genética, y específicamente las pruebas bioquímicas, han permitido determinar que, claro, quizás en los perros existen razas, pero en los seres humanos el pool genético está representado en casi todos los seres humanos, no solamente en algunos de ellos, como podría ocurrir en los perros. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Ya, por ejemplo, Maximiliano, tú que recién dijiste que sí. ¿Por qué podríamos decir, de acuerdo a las pruebas bioquímicas, que no existen razas en los seres humanos, pero sí en los perros? Porque hay una diferencia entre cómo lo investigaron, porque los perros se pueden ver que el ADN puede ser diferente y en la raza no tanto, casi nada. En los humanos, casi la diferencia que hay en el ADN de cada uno de los distintos integrantes de estas supuestas pseudo razas es diferente, pero en los humanos es muy sutil la diferencia. Son muy pocos genes que no comparten una raza con respecto a la otra. Por lo tanto, es difícil hablar de raza, por lo tanto tenemos que hablar de polimorfismo, no de raza. ¿Se entiende? Entonces, Sí. de ahí la importancia y la relevancia de la bioquímica y de las pruebas bioquímicas para poder entender también nuestra evolución. Es decir, estamos en un estadio evolutivo en donde es súper difícil poder hablar de especiación porque existe flujo génico muy importante en los seres humanos. Es decir, tenemos negritos casándose con rubias y rubias casándose con chinos y así sucesivamente. Por lo tanto, nos comportamos como que fuéramos una población que comparte la gran mayoría de sus genes. Ahora, ¿esto puede cambiar? Podría cambiar. ¿Cómo podría cambiar? Con una presión de selección. Es decir, que por ejemplo vinieran unos marcianos o viniera un asteroide y matara a gran parte de la población. O como está ocurriendo aquí con los virus. Los virus, podría venir un virus que te mata solamente a los del grupo sanguíneo A. Y se mueren todos los individuos del grupo A y te quedan los del grupo B, los del grupo C. Entonces ahí ya va a haber podríamos hablar de evolución y quizá empezar a ver razas. Cuando hay una presión de selección importante sobre un subconjunto de la población. Y específicamente sobre los genes, sobre algún grupo génico en particular, como lo hacen los virus, que se está demostrando, por ejemplo, se está diciendo que el grupo sanguíneo A tiene mayor tendencia a sufrir el COVID que los del grupo sanguíneo B y el AB y el 0.
¿Ya? Entonces, si es que este virus, supongamos, eliminara a todo el grupo A, a todos los del grupo A, claro, ahí podríamos empezar a ver que en el tiempo, en los millones de años, ya van a empezar a aparecer razas de humanos. Pero en este minuto estamos en un estadio en donde es difícil hablar de razas de seres humanos. ¿Se entiende, no? Ok. Bueno, hasta acá, esto es lo que vamos a ver de biología. Yo ahora, en 3 minutitos más, voy a subir la actividad que es la que tienen que trabajar y tienen 2 semanas para poder resolverla. Ya, la actividad que les mostramos con la profesora. Ya, la tengo por acá. Tengo un minutito. No, esto lo tenía por acá. Ya, entonces ahora voy a pasar la lista. Le voy a pedir, eso sí, bueno, aquí está la actividad. Le van a poner los nombres, el curso, van a leer el ejercicio. Y ahí está la actividad, que es lo mismo que yo les mostré, y van a tener que responder estas 3 preguntas. ¿Ya? Las 3 preguntas que están abajo. Esas las tienen que contestar en un Google Form que vamos a dejar que yo voy a dejar en el Classroom, ¿ya? Para que la puedan ir contestando. Si quieren, lo pueden hacer inmediatamente, se reúnen y terminan al tiro la tarea y se acabó el problema. ¿Ya? El tema es que esta tarea tiene una pauta. Esta es la pauta de evaluación. Se está viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, Sí. aquí está la pauta de evaluación, donde tienen 3 niveles: destacado, bueno y competente, insuficiente. Y lo que se le va a pedir son estos criterios: coherencia, cohesión, precisión del lenguaje, síntesis y adecuación a la longitud del espacio que se le entregó, dominio de contenido, uso del lenguaje técnico, científico, respaldo empírico de las afirmaciones que realicen. Pueden ocupar todo el material de las 3 asignaturas que se les haya entregado como respaldo científico de lo que se está argumentando, el dominio de las teorías científicas que están convergiendo ahí, ya, principalmente teoría de la evolución y el uso de las teorías de la física y la química que están utilizando, las tienen que mencionar. Todo eso va a tener un puntaje máximo de 100 puntos, que significa el 100%, ¿ya? Y obviamente nosotros esperamos que ustedes estén dentro del 80%. Eso es lo que esperamos, en un trabajo que sobre todo que lo van a hacer en pareja, ¿ya? Esta pauta también la voy a subir al Classroom, ¿ya? Esto va a quedar aquí en el Classroom. ¿Le quedó claro? La clase de la semana pasada está acá en PowerPoint y en PDF. Voy a subir ahora la clase de hoy en PDF y en PowerPoint, y además en mi página web voy a subir la grabación de la clase completa. ¿Alguna duda y o consulta? Profe. Dígame. ¿Qué pasa? No, como que se cayó todo. Fue súper raro. ¿Qué se cayó? No, nada, ya, ahora. ¿Sí? No, me muero si es que se cayó todo. Ya, estamos ok. Entonces voy a pasar